Una vez más. Bueno, iniciamos. Bueno, dije iniciamos porque quedamos en continuar un estudio que tampoco vamos a terminar hoy, el domingo pasado. Y por razones de algunas inquietudes, voy a volver al comienzo y hacer un repaso de lo que vimos, resaltando 4 aspectos de ese repaso. Entonces vamos a iniciar leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. No sé cómo haríamos para la cuestión que los pasajes, necesito bastantes pasajes para leer acá hoy, y no sé cómo haríamos para que los hermanos me ayuden y que yo pueda irme ubicando con la lectura. Mi problema auditivo pues es una limitación que si se usa el micrófono o algo, no sé, hermanos, para los textos que se van a usar. Estamos entonces en Juan capítulo 3, vamos a leer 7 versos de ese capítulo 3, los primeros 7 versos, bastante conocido por todos ustedes, sin lugar a dudas. Dice así: un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Soberano Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una vez más nos acercamos a tu presencia por medio de la oración para buscar tu rostro, Señor, para escuchar tu voz, para pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, que inspiró esta tu palabra, sea iluminándonos en la interpretación y en el estudio de ella. Sea dándonos discernimiento, Señor, disposición de corazón para recibirla, oídos atentos y abiertos a la palabra tuya, pero más que nuestros oídos con nuestros en esta mañana. No permitas, Padre, que el estudio de tu palabra se convierta en un mero conocimiento intelectual, Señor, sino que sea algo que afecte nuestra vida en el área que cada uno la necesite, Señor. Ayúdanos, Padre, a retener tu palabra y a guardarla en nuestro corazón. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dijimos el domingo, explicamos algo respecto a la formación del hombre. Yo no quería tocar más ese tema porque es un poquito complejo, pero obligatoriamente tenemos que regresar un poquito cuando están los círculos, hermano Cheo, para hacer un repaso rápido. Para preguntas sobre esto, no las puedo contestar acá, porque se nos iría el tiempo. Si hay alguna pregunta después, con mucho gusto. Si hay alguna pregunta sobre lo que vimos que no quedó bien explicado, que seguramente muchas cosas no quedaron bien explicadas, levanta la mano y ahí buscamos la forma de poderlas contestar. En Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Decíamos el domingo que en base a ese pasaje, el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El círculo, el diagrama de más arriba, por favor, Cheo. Perdón, de más abajo. Gracias. Está bien, así está. Yo me estoy refiriendo a la posición aquí, no a la del computador.
Súbalo aquí en la pantalla, eso. Tenemos aquí, esto es rápido, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se comunica con el alma se comunica con el cuerpo y viceversa. No hay comunicación del cuerpo con el espíritu. ¿Puede bajarlo un poquito, Cheo, por favor? No, lo contrario, quiero que me lo baje en la pantalla. Subirlo, pues, gracias. En nuestra alma, explicamos lo único que tenemos, nuestro intelecto, capacidad pensante para entender, para comprender lo que escuchamos. Tenemos la voluntad, capacidad para decidir si no hago, rechazar. Y tenemos las emociones o los sentimientos. Aquí está la parte psíquica del hombre. Aquí está lo que usted es. Todo lo que usted es en sí como persona está aquí. Alguna dificultad para entender esto muchas veces es que en la Biblia, vimos algo de eso el domingo, que hay muchos textos que hablan de espíritu o de alma que está refiriendo a los dos aspectos, al espíritu y al alma al mismo tiempo, algunos pasajes. O se puede estar refiriendo a toda la persona como tal. Entonces, eso hace difícil. Hay que saber cuándo se puede coger el texto como espíritu o como alma exclusivamente. Entonces, en el espíritu tenemos tres aspectos, los creyentes. Recuerde que cuando Adán pecó en el Edén, el espíritu del hombre murió. La palabra muerte en la escritura habla de separación. Cuando una persona muere físicamente, se separa el alma y el espíritu y el cuerpo queda ahí. Pero ahí no está la persona, ¿cierto? La persona es todo el ser. Entonces el espíritu quedó separado de Dios, por lo cual quedó muerto. No seguía funcionando. Adán, entonces, el alma de Adán tomó el control y comenzó a funcionar en base al conocimiento anímico, la capacidad intelectual anímica y la voluntad de la persona misma. Decíamos que cuando el Señor hizo a Adán del polvo de la tierra o del barro, no sé por qué hicimos polvo, ¿cierto? Porque tuvo que ser barro, era arcilla. Pero bien, cuando sopló, dice que sopló aliento de vida. Adán tuvo vida espiritual, tuvo vida anímica y tuvo vida física. Cuando él pecó, murió la vida espiritual de Adán, pero él siguió vivo. ¿Me hago entender? Entonces el hombre sin Cristo, aunque está vivo, está muerto espiritualmente. El creyente, al nacer de nuevo, casi nunca usó la palabra creer en Cristo. Porque como decíamos el domingo, mucha gente cree en Cristo. Al nacer de nuevo, entonces, el espíritu del hombre vive, revive, renace, lo que acabamos de leer ahora, espiritualmente, y el espíritu de Dios habita con el espíritu del hombre. Al recibir las verdades de Dios, las transmite al alma, y el alma tiene la libertad de aceptarlas o rechazarlas, que es el problema para nosotros. El libre albedrío del hombre está aquí. Hay otros aspectos que no vamos a tratar, solamente quiero mirar eso. ¿Eso quedó claro? El que cae otorga. Por favor, seguimos al otro aspecto. Esos tres aspectos que tenemos allá, que vimos, espíritu, alma y cuerpo, son los medios de comunicarnos con Dios, de coordinar nuestro carácter y vivir una vida acorde con la voluntad de Dios. O sea, tenemos entonces aquí que el espíritu del hombre, cuando nace de nuevo, me da una posición en Cristo. Esa posición en Cristo debe afectar mi carácter, debe moldear mi carácter, debe transformar mi carácter. Y ese carácter transformado me va a dar una vida práctica. Mi cuerpo va a manifestar esos cambios internos que hay en nuestro corazón. Es una consecuencia lógica. Cuando eso no sucede, hay alguna enfermedad en la persona espiritual. Pero la consecuencia lógica es que tiene que ser así. Obviamente algunos crecen más rápido que otros. Yo me quedé a mitad de camino, pero el hermano Bayo está un poquito más alto, ¿no? Entonces, cuando yo siempre con todo lo de mi grupo, era el más pequeño.
Todos tenían 12 y estaban 12 años por allá. Yo con 12 años estaba acá. Pero aquí está dando gracias a Dios de un crecimiento espiritual. Gracias, hermano. Esas son palabras de aliento, yo lo entiendo. Entonces, hágame el favor, siga bajando, por favor, hermano Cheo. Ahí. Leímos unos pasajes el domingo y yo quiero leer otro más. Santiago 1:18 y repetimos. Ahora, ¿quién me va? Levánteme la mano, hermano, que va a leer. Bueno, hermano, entonces me va a leer. ¿No tiene una Biblia Reina Valera? Para seguir la lectura general con todos. Entonces, vamos a leer acá, aquí tenemos una cita, solamente vamos a leer 1 de Pedro 1:23 y Santiago 1:18. No sé si de pronto hermano Fernando lo puede tener y le pase el micrófono enseguida al hermano Fernando, Luis Fernando, para que lo lea, por favor. Santiago 1:18, por favor, escuchemos. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, entonces el hermano le toca 1 de Pedro 1:23. Entonces dice que por su voluntad nos hizo ¿qué? Renacer, o sea, volver a nacer espiritualmente. El pasaje 1 de Pedro y volvemos a Juan enseguida. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias. Nuevamente dice el pasaje que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El versículo 3 dice que hemos sido renacidos por la resurrección del Señor Jesucristo. Estas verdades no se contradicen. Obviamente van unidas al mismo concepto. Aquí en Juan dice que es capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Verso 7, no te maravilles que te dije, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos críticos le han atribuido al bautismo el nuevo nacimiento, porque aquí habla de agua. Y espero que esté en el lugar correcto yo. Pero hemos visto que la palabra del agua aquí está simbolizando la palabra de Dios, que se acaba de mencionar allá en Pedro ahorita. Ahora, si quiere confirmar eso, puede ir a Efesios capítulo 5, versículo 25, donde dice que el Señor Jesucristo purifica a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces ahí está hablando de la palabra de Dios. La persona nacida de nuevo y por haber nacido de nuevo, se convierte en hijo de Dios, se convierte en hijo de luz. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debe afectar mi vida espiritual el conocimiento que tengo de ser hijo de Dios y el efecto interno de haber nacido de nuevo? ¿Cómo debería entonces afectar mi carácter como hijo de Dios? Tiene que afectar mi vida como carácter, como hijo de Dios. Si el propósito entonces del creyente en su alma debe ser cada día más semejante ¿a quién? Al Señor Jesús. Me encanta mejor poner la palabra Señor un poquito antes, aunque nos demoremos un poquito más. Cada día asemejarnos más al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese debe ser un objetivo, una meta. Y si esto es así, entonces la consecuencia se va a manifestar en nuestro cuerpo. El cuerpo va a expresar el deseo del alma. Hacíamos alusión el domingo referente a eso en cuanto a la obediencia del Señor Jesucristo. Él dijo que no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de que le envió. Vino a cumplir una misión. Y aún en su oración, en ese trance agónico que tuvo allá en Getsemaní, cuando sabía que él no le temía la cruz, como algunos piensan. Él temía la separación del Padre, que sabía lo que iba a acontecer. Si es posible, pase en esta copa, pero no sea de mi voluntad. Aclaro enseguida. Sino
¿Cuánto le costó al Señor Jesucristo ese momento obedecer al Padre? Ese despojado de todo lo que él era. ¿Cuántas veces usted se despoja de su ego, de su ira, para ser semejante al Hijo de Dios? Eso ahí podríamos seguir toda la mañana. Entonces, la consecuencia es que aquí se va a manifestar. Yo quiero leer dos textos. Si usted va a Deuteronomio, bueno, vamos a Deuteronomio, por favor, y vamos a Números, hermano Luis Fernando. Deuteronomio capítulo 4 va a buscar esto. Usted va a encontrar en Deuteronomio, no sé si estoy equivocado, pero creo que es el libro que más mencionas en toda la Biblia acerca de guardar los mandamientos de Dios, guardar los preceptos, tenerlos en mente. Eso repite y repite y repite y repite y repite. Eso sería la consecuencia de ser un hijo de Dios, es la manifestación de la obediencia. Pero ¿en qué consisten los mandamientos de Dios? Un momentico, Steve. Consisten en prohibiciones de no hacer tal o cual cosa, o consisten en mandamientos de acción, hacer esto o aquello. Lo que pasa es que los mandamientos de negativos, o sea, de no hacer, la desobediencia a ese mandamiento, pocas veces nosotros la consideramos un pecado. Consideramos un pecado los mandamientos de acción. No hurtar. No hurtar porque sabe que hay una acción que eso es malo. Pero no dice el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada. Después que Cristo murió y resucitó, se levantó con pura gloria y el Padre le otorga toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo mando. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Considera usted que no es pecado el no predicar el evangelio? Eso no lo consideramos como pecado. ¿Cuántas veces usted ha tenido oportunidad con una persona y siente que el Espíritu está diciendo que le hable y no le habla? Pero no consideramos que eso es pecado. Vamos a ver un pecado de omisión que tenemos aquí y vamos a leer capítulo 4, versículo, creo que lo anoté, si no lo anoté, versículo 4, verso 4 creo que es, hermanito, por favor. Como dije, las neuronas se me están deshaciendo. 5 al 7 podemos leer. Dice Deuteronomio 4, del 5 al 7. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos? ¿Qué va a decir la gente? Cuando ve que un creyente camina acorde con la voluntad de Dios. ¿Qué tenían que decir del pueblo de Israel? Nación sabia y entendida es esta. Su testimonio va a impactar y la gente no le podrá criticar porque su vida va a ser, su vida va a hablar más que su voz. Y así debe ser la consecuencia de un hijo de Dios. Hace un tiempo un hermano se mudó de un lugar a otro en un pueblo donde vivía, pero digamos de una esquina de un pueblo a la otra esquina del pueblo. Tenía un mes de estar viviendo en esa casa y salió a coger un transporte para ir a otro pueblo. Y el muchacho que lo iba a llevar tuvo así como dudas si lo llevaba o no. Y alguien pasaba, llévelo, es buena gente. Tiene un mes de estar viviendo en ese barrio. Y a su testimonio estaba hablando por sí solo. ¿Qué piensan sus vecinos? Pero no vayamos a los vecinos. ¿Qué piensan sus hijos? Su esposa. O usted. No podemos seguir más. La cita, números, por favor.
para ahorrar lectura. En Números capítulo 9, el hermano me va a leer el verso 13 únicamente, pero contamos lo que pasa allí. En el pueblo de Israel, bueno, todos conocemos acerca de la Pascua, ¿cierto? La Pascua que viene Israel. En el pueblo de Israel había unas normas que ya no son aplicables para nosotros, que si una persona entraba donde había un cuerpo muerto, quedaba contaminada y no podía hacer la Pascua. Y otras razones más que no vamos a mencionar. Estas personas estaban inmundas cuando llegó el día de la Pascua y no pudieron tomar la Pascua. Entonces se le acerca a Moisés y dice: Moisés, por favor, ¿qué hacemos? ¿A esperar otro año más? Así como estamos nosotros así de afanados, que llegue el domingo, así igualito. Y entonces, bueno, espérate, es llamativo, ese pasaje es muy hermoso, pero no hay tiempo de analizarlo. Moisés no dice: me parece que hagan esto o aquello. Espera a ver qué dice Dios. Y él le pregunta al Señor y Dios le dice: no, ellos lo pueden celebrar el siguiente mes así y así. Pero hay un más o un pero del versículo 13 que es el que me llama la atención. Verso 13, por favor, hermano Luis Fernando. Número 9, versículo 13. Dice: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. ¿Sí está escuchando? Un pecado de omisión. No quiso celebrar la Pascua. No estaba de viaje, que era una excusa. No estaba inmundo, que era la otra excusa. Las dos excusas que habían. Simplemente, no, estoy muy cansado para ir para Jerusalén, no voy a ir. Si lo aplicamos a la Santa Cena, afortunadamente la gracia de Dios es tan grande, hermano. Yo dije una vez en Galapa: si lo aplicamos a la Santa Cena, quedaríamos, si acaso yo quedo. ¿Cierto, hermano May? Será echado, será cortado de su pueblo, perdió la ciudadanía de Israel. Eso implica el valor que tenía para ellos la Pascua, o para Dios. ¿Cuánto vale para nosotros la Santa Cena? Seguimos entonces. Estos aspectos solamente quiero mencionar eso. Hay muchos más para pensar. Seguimos al segundo punto que tenemos en el tablero. El beneficio del Espíritu Santo en la vida del creyente, y quiero hacer aclaración porque hubieron unas preguntas esta parte. Hay tres aspectos y un cuarto aspecto. Lo que estamos mencionando aquí son aspectos posicionales. El día que recibimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, somos sellados, bautizados, templo del Espíritu Santo, nuestros pecados son perdonados, he sido comprado, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cosas que recibimos junto con el paquete de la salvación. Nuestro lugar celestial en el cielo, una cantidad de aspectos que tenemos el día que hicimos la decisión por Cristo. La llenura del Espíritu Santo ya es otra connotación que no vamos a tratar acá. Pero quiero hacer una aclaración aquí. Estos son tres aspectos. No es un solo aspecto. No es que el que es sellado es bautizado y es templo del Espíritu Santo. No. Vamos a ver Efesios 1:13, uno de los dos, y 2 Corintios 1:22. La otra cita la podemos decir de memoria. Dice en 2 Corintios 12:13: por un solo espíritu fuimos bautizados, ya sean judíos o libres, sí, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el beneficio que nos da el Espíritu Santo. La palabra bautizar implica sumergir, unir. Entonces, por un solo espíritu fuimos unidos al cuerpo de Cristo. Fuimos sumergidos al cuerpo de Cristo. Pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo. Eso es lo hermoso, hermano. Uno se pone a pensar cómo será cuando estemos cantando allá en los cielos. Mejor dicho. Menos mal que tendremos un templo
fuerte para que no se desborone con los cantos, ¿cierto? Entonces, ese es el beneficio que nos da el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué beneficio me da el sello del Espíritu Santo? Vamos a leer las dos citas, por favor. Efesios 1:13. 13. 3. 13. Listo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Siga, perdón, me dejó la parte más que me gusta más. Dice el versículo 14. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que en las arras de nuestra herencia. Algunos más estudiosos que yo y seguramente que muchos de nosotros dicen que son como los anillos de compromiso. Pero lo que sí está diciendo es que este es un sello de garantía, que me garantiza la herencia que tengo en los cielos, que es segura. 1:22 de 2 de Corintios, hermano Luis Fernando. Lo quiero que se mueva un poquito rapidito, hermano, a ver si alcanzamos a ver los 4 puntos que quiero ver en esta mañana. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gracias. Hay otra cita en Efesios 4:30 que no vamos a leerla, o 31 por ahí, no sé, por ahí está, por el 30-32, que también habla de eso. Entonces, el sello del Espíritu Santo me garantiza una herencia en los cielos. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. El domingo mencionamos los aspectos. Los versículos 3 al 12, que está hablando de los judíos, de Efesios capítulo 1, 2 veces repite, para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de su gloria. Y cuando habla de los gentiles, también nosotros somos para la alabanza de su gloria. Ese es el sello. En el Antiguo Testamento, los reyes tenían un anillo, regularmente el sello para sus cartas. Regularmente tenía la imagen del rey. El rey le ponía el sello al anillo, el sello a la carta, y esa carta era inamovible. ¿Se acuerdan ustedes cuando el caso de Daniel, que era la ley de Media y de Persa, que no podía ser abrogada cuando era ratificada una orden, que ellos le hicieron la trampa al rey para condenar a Daniel cuando le dijo, sí, decreta una ley que nadie puede adorar a otro Dios que no sea a ti. Por un mes nomás. Como Daniel oraba todos los días, Daniel entró a su templo, oró, lo llamaron ante el rey y dice, mira, Daniel está orando a otro Dios. Pero Daniel era muy apreciado por el rey, ¿cierto? Dice que el rey luchó hasta el alba tratando de salvar a Daniel. Y los sátrapas, la ley de Media y de Persa no puede ser abrogada, porque ahí estaba el anillo del rey. Ahora, y ustedes van a encontrar en muchas leyes esa ley. Ahora, pero el rey sellaba la carta, pero se quedaba con el anillo. Aquí tenemos la garantía que soy sellado con el Espíritu Santo, pero también se me entrega el Espíritu Santo como templo. No vamos a leer así, 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que soy templo del Espíritu de Dios? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no soy vuestro, no nos pertenecemos. Entonces, somos templo. Ahora, ¿qué es la labor del Espíritu Santo en nosotros ahora? ¿Qué beneficio me trae a mí el ser templo del Espíritu Santo? Yo creo que cualquier cantidad, ¿cierto? El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Nos va a poder para vivir la vida cristiana. Nos va a revelar nuestros pecados. Hay una lista de aspectos de la función que el Espíritu Santo viene a hacer a nosotros cuando muere en nosotros. El problema es que a veces no lo dejamos. Porque para que Él pueda guiar mi vida, tiene que controlar mi vida. Podemos tener el Espíritu Santo en nosotros y no ser guiados por el Espíritu Santo. Efesios 4, precisamente el versículo que mencioné ahorita, no contristéis el Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado. Podemos tenerlo entristecido porque no tiene la libertad de gobernar nuestra vida.
Entonces, la consecuencia lógica de todo esto es que el creyente debe tratar de vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Y aquí aparecen dos aspectos. Vamos al libro de Gálatas. Yo creo que necesito más ayuda. Hermano Mario, que está cerca aquí, me puede leer Colosenses 1 y Filipenses 1. Por favor, me los va a tener a la mano. Si hay otro hermano que esté cerca que yo lo pueda escuchar. Y Steve me va a leer 5:22 de Gálatas. Los demás pasajes los vamos a usar de memoria porque el tiempo no nos alcanza. Pensamos. El sello templo del Espíritu Santo tiene que tener un efecto en mi carácter, en mi vida. Y hay tres frutos que se mencionan en la Biblia como consecuencia del Espíritu Santo. Tres frutos no, tres clases de frutos. El de Gálatas 5:22, el hermano Bayro, por favor, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Fíjense que es el fruto del carácter. Es un fruto que se va a manifestar en mi carácter. Para yo vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, estos frutos tienen que ser reales en mi vida. Y solamente el Espíritu Santo puede darme esa capacidad, moldear mi carácter por medio del Espíritu de Dios. ¿Me explico? Ahora, si este carácter está formado por el Espíritu de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Que va a haber un testimonio visible en la iglesia. Hermano Bayro, me va a seguir leyendo versículos 16 y 17, por favor. Ahí mismo, 5, 16 y 17 de Gálatas. Digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y podemos seguir buscando versículos. Creo que el 24 también dice algo, si no estoy mal. Versículo 24. 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sigue. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sí. No nos hagamos vanagloriosos. Entonces es bien claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos un conocimiento intelectual de las Escrituras. Bueno, el cuadrito que tenemos, los círculos que tenemos arriba, tenemos un conocimiento anímico de las Escrituras y pretendemos vivir la vida cristiana en base a ese conocimiento con la fuerza humana. Y eso no es posible. Será posible por un tiempo, pero no va a seguir avanzando mucho tiempo. Y a veces nos convertimos en ratones de laboratorio. Y no estoy en contra de leer la Escritura, por favor. Pero solamente para llenar nuestro conocimiento intelectual, pero no para ser mejores hombres de lo que somos. Y usted va a encontrar, cuando yo escucho los estudios de teología, bueno, aquí estamos viendo teología, parte de la teología. Siempre yo deseo que haya una aplicación de la vida, de la posición que tenemos, de lo que conocemos de Dios. Un hermano decía, hablando de teología acerca del Señor Jesucristo, y leyó el pasaje de Filipenses, cuando Él se humilló, etcétera, etcétera, dice, todos los atributos de Dios están en Cristo. Entonces se puede imaginar cuán grande sería la humillación del Señor Jesucristo. Dijo Él entonces, eso debía quebrantar nuestro corazón. Porque el conocimiento de la teología tiene que llevarnos a una actitud, tiene que tener un efecto positivo en nuestro carácter para el asunto. Entonces, dice bien, si andemos por el Espíritu, perdón, se me olvidó el versículo 24 y 25, hermano. Sí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por el Espíritu.
Es la única forma de que cada día haya más mejoría. El cristianismo no es una religión, mis hermanos. Se nos ha convertido en una misa, en otra misa más de la que hacíamos antes. Voy a la iglesia, canto, los hermanos me ven que estoy ahí, levanto por la mañana, leo la Biblia, etcétera. Y sí, ya, eso consiste en la vida cristiana. ¿Se ha preguntado usted qué piensa su esposa de usted, de su trato con ella? No me miren feo, los hermanos, por favor. ¿Ha pensado eso? ¿O ha pensado usted, hermana, qué piensa su esposo? ¿Qué piensa su esposa de usted o su esposo de usted? La vida cristiana tiene que tener un efecto, hermano, y a mí me está preocupando mucho porque la iglesia mundial está más contaminada que otra cosa. Se nos ha perdido de vista lo que es el verdadero cristianismo. Entonces es muy importante que entendamos que las verdades de Cristo que me han afectado positivamente tienen que afectar mi carácter y el cuerpo tiene que manifestar todas estas verdades. Tenemos las dos citas que me faltan, Colosenses 1 y Filipenses 1, por favor. Las otras citas las vamos a decir de memoria. Filipenses 1, 9 y 10. Hermano Luis Fernando, Colosenses 1, 9 al 11, creo. Bueno, al 10 y después le digo cuál verso, por favor. Filipenses 1, 9 y 10. Perdón, hermano, piense en lo que el texto está diciendo. Piense en lo que Pablo está diciendo. Trate usted de meterse en esos dos pasajes. Entonces, por favor, Steve. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Bueno, repítame el versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Dónde se da eso? Aquí. El conocimiento de lo que se ve aquí tiene que tener un efecto aquí, que yo debo avanzar en ciencia y en conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Y eso para qué me sirve? Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, mi cuerpo va a tomar acciones congruentes con mi inteligencia espiritual para que aprobéis lo mejor, para que sea sincero, irreprensible. Eso se va a manifestar aquí. Colosenses, por favor. 1:9. 1, 9 y 10. Es similar, pero hay algo más acá. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, lo que soy aquí me afecta aquí y se va a manifestar acá, llevando fruto en toda buena obra. Pero agrega la primera palabra del versículo 11. ¿Cómo empieza el 11? Fortalecidos con todo poder. Gracias. ¿Cómo empieza el 12? Con gozo. Gracias. Entonces, si esto está afectando y se voy a ser fortalecido con poder y la vida cristiana no va a ser una carga, no va a ser un martirio, no nos va a hartar la vida cristiana, sino que será con gozo, será con regocijo. Es la consecuencia lógica. Entonces, hay un fruto aquí por el Espíritu Santo y hay una consecuencia acá en mi vida. El fruto aquí es mi carácter, acá los hechos. Mateo 3, no lo vamos a leer. El apóstol Juan, Juan el Bautista está bautizando. Llegaron los fariseos y saduceos a bautizarse, aparentando que habían creído. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? ¿Qué agregó? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Yo quiero ver aquí, dice Juan, yo quiero ver sus vidas
dando un testimonio. Juan 15. Usted va a encontrar tres aspectos del fruto. El que está asido de la palabra del Señor, asido de Cristo, da fruto, más fruto, mucho fruto, y en el versículo 16, fruto permanente. Versículo 1 al 5, versículo 8, si quiere anotarlo, y versículo 16. En esto es glorificado mi Padre, que vayáis y llevéis mucho fruto. Yo siempre ilustro esa parte con los palitos de limón o de mamón, que son los que más se relacionan. Porque los palitos de limón, cuando echan su primera cosecha, echan una cantidad de flor, pero echan pocos limones. La mayoría de las flores no alcanzan a cuajar, igualmente el mamón. Pero el año entrante, ya echan más flores y echan más frutos. Y sigue echando, que usted puede ver en muchas fincas, que a los palitos de limón tienen que meterle unos refuerzos, porque están demasiado cargados de frutos. ¿No sería hermoso, hermano? Que estemos tan cargados que tengamos que pedirle, hermano, ayúdeme para que atienda allá. Hermano, ayúdeme por aquí, por esto. ¿No sería hermoso? Como si la iglesia de Cristo, si todos estuviéramos preparados para que nuestro carácter fuera formado y estuviéramos dando frutos para la eternidad. Vamos a aprovechar los 5 minutos de manera rápida. Pasamos a otro de los aspectos que tenemos allí. El tiempo se nos ha ido volando. Del perdón ya hablamos la vez pasada. No voy a repetir eso. Quiero hablar de hemos sido comprados. Vamos ahí, y de pronto me les robo unos 3 minutos, hermano Bayro, hoy. Y no creo que se me vaya a condenar por robar en este caso. Vamos a ver una sola cita, 1 Corintios 6:20, por favor. Y el hermano Bayro está con Gálatas ahí en su mano, por favor. Me mantiene Gálatas, hermano Bayro, por favor. Y hermano May, vamos a ahorrar tiempo. 1 Pedro 2:15, hermano Olmey. Por favor, ¿quién tiene la cita Primera de Corintios hermano, sí, hermano Fernando, primero. Listo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok. Hemos sido comprados. Y todo el ejemplo que el apóstol Pablo describe en estas partes de compra y venta está ilustrando la vida de un esclavo. Por eso él dice que yo soy esclavo del Señor Jesucristo. Y el esclavo no tiene derechos. El esclavo no tiene ningún derecho, simplemente tiene que obedecer. Y sobre todo nosotros que hemos sido comprados con un precio singular. Hemos sido comprados y da la orden. Glorificad a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ha sucedido, en 2 ocasiones me tocó intervenir, hablando, hermanos, de la ciudad de salvación. Y yo no hablo de la ciudad de salvación, pero no estoy diciendo que no hay ciudad de salvación. Yo no hablo porque muchas veces se está tergiversando la idea, a tal punto que un hermano dijo del púlpito: el cristiano puede hacer lo que le dé la gana y no pierde la salvación. Ese pasaje está diciendo que somos ¿qué? Comprados. No podemos hacer lo que nos dé la gana. Le agregan una millita de verdad, pero la están introduciendo al creyente a una vida de libertinaje. Y para muchos, la ciudad de salvación lo toman como un libertinaje para hacer lo que quiere. Ojo, porque se le puede dar ciudad de salvación a quien nunca ha sido salvo. Yo recuerdo en una ocasión un joven, en ese tiempo tenía como 20 años, iba con 2 jovencitos de 13 años a una reunión de jóvenes que estaba apenas comenzando esa obra allí, que al fin no prosperó, y pasaron por un billar. Y el joven, el que llevaba a los jovencitos, dice: entremos ahí y echamos un chico. Todavía tenemos tiempo para llegar a la reunión. Acá también dicen chicos, ¿cierto? Ok. Entonces,
Los dos jovencitos dijeron, pero ¿cómo así? Vamos por una reunión. Si no, no. Cuando salgamos, confesamos el pecado y entramos a la reunión, no hay ningún problema. Sí, hermano, ese es un hecho cierto. Y así como eso, otro hermano repitió eso mismo y me tocó levantarme en las dos reuniones, no a decirle no, sino simplemente a leer un pasaje de la Escritura. Ese fue uno de los que leí. Aquí dice, no dice que el creyente puede hacer lo que dé la gana. Que lo otro es cierto, es una cosa, pero no puede hacer lo que quiere. Entonces, fíjese los dos pensamientos. La cita suya es la de Gálatas 5, ¿qué le dije, hermano? 5:16, creo, ese sí la anoté por aquí. No, 5:13 al 15, por favor, hermano Byron. Y el hermano Olmey, 1 de Pedro 2:15 al 16. Gálatas 5, 5:13 al 15. versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amaos a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Imagínense, amados unos a otros, se estaban dando, mejor dicho. ¿Cuántas veces, hermano, no guarda usted rencores de años? La Biblia dice que debemos amar los unos a los otros. Y el pasaje de Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado. La palabra derramado no quiere decir que el Señor le derramó un poquito, no, sino que se llenó y se derramó, el sentido de la palabra allí. Tenemos la capacidad de amar al peor de los enemigos. No, hermano, pero ¿cómo así? Eso es lo que dice la Biblia. Pero si ni siquiera amamos a nuestros hermanos porque el día de ayer llegué y no me saludó porque me prestó una pata y no me la pagó, etcétera, etcétera. Bueno, yo también la presto, pero a mí como yo no tengo, pues no presto, no tengo ese problema. Entonces, por detallitos insignificantes, guardamos rencores. No, porque en aquel tiempo yo estaba varado en la carretera y pasó y no me ayudó. O cosas como eso. Fíjense que dice que, que no se estén mordiendo, porque si se van a morder y va a pelear, van a consumirse. Ese pasaje de Pedro. Ahora, el versículo 13, hermano, bueno, yo cuando me leo aquel, yo lo leo de memoria. Vamos a leer aquel, hermano. Primera de Pedro 15:16. 15:16 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora sí sé lo que dice Gálatas. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino servíos por amor los unos a los otros. El pasaje del hermano Nomei dice que la consecuencia que vemos, siervos de Dios, es que el versículo 16. Sí, pero ahí falta algo. Siervos de Dios, y acá dice servíos los unos a los otros, el Señor. Entonces la consecuencia de la libertad no es libertinaje, es un trabajo, es una gratitud que yo le debo a Dios y por lo tanto me convierto en su servidor. No es libertad para hacer lo malo, para hacer lo que yo quiero, sino para obedecerle más a Dios por gratitud. Hay muchos puntos más que ustedes pueden, como les dije ese día, pueden relacionarlos, pero termina nuestro tiempo. Vamos entonces a orar. Cualquier inquietud o pregunta al final me la pueden hacer. Le voy a pedir a hermano que nos despida en oración, por favor, hermano Bey.
Padre, en este día nos presentamos, Dios, una vez más delante de ti, reconociendo, nuestro Dios, que solamente tú eres Dios y que no hay más, que somos hombres, mujeres necesitados. Padre, gracias por su palabra en medio de nosotros. Rogamos, Dios, que como hombres y mujeres renacidos, por el Espíritu que mora en nosotros, podamos obedecer, nuestro Dios, que tú estipulas en tu palabra. Sabemos, Dios, que su voluntad es que todos aquellos que tenemos la seguridad de ser sus hijos, podamos vivir de acuerdo a lo que somos. Te queremos, Dios, alabar y queremos, Dios, rogar su dirección, que el Espíritu Santo sea asistiéndonos en cada momento de nuestras vidas, como siempre lo ha hecho, y que nosotros, Dios, podamos tener corazones puestos para obedecer y que por ende nuestras vidas puedan florecer y podamos ser de testimonio, seamos esas cartas leídas, Dios, en el medio de un mundo tan oscuro. Te queremos alabar, Dios, y dar las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.